Muy bien. Bueno, como les decía el día de ayer, vamos a hablar de los procedimientos de verificación y en concreto, pues vamos a hablar del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. ¿Cuáles son las facultades de comprobación por excelencia de la autoridad? Ojo, puede haber otro tipo de facultades, como lo mencionamos ayer, la del 41 o la del artículo 90 de la Ley de Renta, en cuanto a la determinación de una disparidad fiscal, pero nos vamos a centrar en las contenidas en el 42. 42 dice, las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes, no solamente estos, sino responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, han cumplido con las disposiciones fiscales, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para un montón de fracciones que son las que facultan a las autoridades tributarias para efecto de poder llevar a cabo o verificar, mejor dicho, el cumplimiento de las obligaciones de los particulares. Entonces vemos, fracción 1, dice, rectificar los errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las declaraciones, solicitudes, avisos, para el cual las autoridades fiscales podrán requerir, las autoridades fiscales podrán requerir al contribuyente la presentación de la documentación que proceda para la rectificación del error u omisión de que se trate. Esto, pues de manera general, vemos que existen algunos programas, como por ejemplo ahora el que trae el SAT del programa de vigilancia profunda. No sé si algunos de ustedes han tenido la mala experiencia de ello, en donde básicamente el SAT a través de su sistema, a través de su robot, verifica pues qué es lo que dice la declaración de los contribuyentes, pues a lo mejor qué es lo que se ha dado, ¿verdad? Y con base a un comparativo y con las DIOTS también, perfecto, de determinar si lo que estamos señalando dentro de nuestra declaración es correcto o no. Y entonces, este es el fundamento a través del cual está utilizando este tipo de proyectos o de facultad para revisar, hecha mano, ¿no? La fracción primera del artículo 42, ¿no? Lo que hacen básicamente en este vigilancia profunda es mandar llamar a los contribuyentes, a los representantes legales y les pasan ahí una diapositiva en donde les explican cómo se aplica el sistema de vigilancia profunda. Básicamente se basa en impuestos sobre la renta, no se meten mucho en IVA por la cuestión del flujo de efectivo, pero renta pues es relativamente fácil de determinar, ¿verdad? En su mayoría se trata de personas morales a los que llaman. Entonces, pues sin mayor problema, facturaste, pues tienes que acumular, ¿verdad? Oye, es que no me han pagado, pues no me importa. A lo mejor para efecto de IVA sí juega eso, pero para efecto de renta no. Entonces, fíjate que tenemos tanto que facturaste 10 millones, pero en tu declaración además nos estás presentando 1 millón o no nos presentaste declaración, ¿verdad? Entonces, con base en ese programa, invitan al contribuyente a que se autocorrija, pero tiene un fundamento que es el artículo primero la fracción primera del artículo 42 de la Ley de Renta. Luego tenemos la fracción 2, que se refiere a la revisión de gabinete y visita. Bueno, dice la fracción 2, requerir a los contribuyentes responsables solidarios o terceros con ellos relacionados para que exhiban en su domicilio, establecimientos y en oficinas de sus propias autoridades a efecto de llevar a cabo su revisión, contabilidad, así como las que proporcionen los datos u otros documentos o informes que se les requieran. Este es el fundamento entonces para el ejercicio de facultades de comprobación o las facultades de comprobación por excelencia, como puede ser la visita domiciliaria o en su caso la propia revisión de gabinete. Vamos entonces a estudiar con mayor amplitud estos aspectos. Terminamos de revisar. Fracción 3, practicar visitas a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad de bienes y mercancía. ¿Cuál es la diferencia entre la fracción 2 y la fracción 3? Pues que en una se lleva a cabo en el domicilio de la autoridad y en otro se lleva a cabo
en el domicilio del particular, ¿verdad? Entonces, digamos que esa es la diferencia específica para el ejercicio de una facultad o de otra. En una nos van a requerir para efecto de que exhibamos la información en el domicilio de la autoridad, y en otra va a llegar el visitador a nuestro domicilio para efecto de ejercer la facultad. Fracción 4, revisión de dictamen, ¿no? Dice revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes y sobre las operaciones de enajenación de acciones que realicen, así como la declaratoria por solicitudes de devolución de saldos a favor de impuesto al valor agregado y cualquier otro dictamen que tenga repercusión para efectos fiscales, formulado por contador público y su relación con el cumplimiento de disposiciones fiscales. Entonces, si un contador público certificado por la autoridad tributaria emite una opinión respecto de la situación fiscal de un contribuyente, pues entonces aquí está la fracción que faculta a la autoridad para poder revisar el dictamen con las particularidades correspondientes. Fracción 5, ¿no? La visita para verificar la expedición de comprobantes fiscales, ¿verdad? De la que estuvo tan de moda en el ejercicio, los dos ejercicios anteriores. Seguramente se enteraron, cuando menos por notas de periódico, o en el peor de los casos, les cayó a alguno de sus clientes alguna visita, pues para verificar si estaba bien o no emitido el comprobante fiscal. Este es el fundamento legal, la fracción 5 del 42, que faculta a la autoridad para efecto de poder llevar a cabo este tipo de facultades de comprobación. Pero no solamente eso, sino incluso verificar pues, que se cumpla con las disposiciones fiscales en cuanto a la destrucción de los marbetes o precintos o los envases correspondientes, ¿verdad? Vimos cómo de manera ordinaria se sancionaba a los contribuyentes por la incorrecta emisión de los comprobantes fiscales, e incluso en algunos casos se llegó hasta el extremo de la clausura de entre 3 a 15 días de los establecimientos de los contribuyentes. Entonces, este es el fundamento legal. Vamos a revisarlo y vamos a estudiarlo también con mayor amplitud en su momento. Fracción 6, la facultad para verificar avalúo y verificación de transporte de mercancías, ¿no? Practicar o ordenar que se practique y avalúo o verificación física de toda clase de bienes, incluso durante su transporte. Fracción 7, los datos de los fedatarios y empleados públicos, ¿no? Recabar de los funcionarios y empleados públicos de los fedatarios los informes o datos que poseen con motivo de sus funciones. Por ejemplo, las enajenaciones. Ayer hablábamos de las enajenaciones llevadas a cabo a través de notario, donde los notarios están obligados, dentro de sus funciones, pues a realizar reportes en cuanto a compraventas de bienes inmuebles, o por ejemplo, dar de alta a contribuyentes cuando constituyen sociedades, ¿no? Soy socio y no estoy dado de alta, pues el notario dice, usted no se preocupe, yo lo doy de alta, ¿no? Y el notario tiene que recabar toda esta información. O funcionarios públicos, por ejemplo, los jueces, cuando llevan a cabo una adjudicación dentro de un proceso judicial en estricto sentido, están obligados a verificar que se lleve a cabo esa operación y, en su caso, informar a las autoridades tributarias. Y bueno, la fracción 8, la facultad para llegarse pruebas para acusaciones, dice llegarse las pruebas necesarias para formular denuncia, querella o declaratoria de perjuicio al Ministerio Público para que ejercite las acciones penales correspondientes por la Comisión de Delitos Fiscales. Las actuaciones que practiquen las autoridades fiscales tendrán el mismo valor probatorio que la ley relativa concede a las actas de la Policía Judicial, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de los abogados hacendarios que designe, será coadyuvante del Ministerio Público Federal en los términos del Código Federal de Procedimientos Penales, ¿no? Bueno, y por último, ¿qué pasa en el ejercicio de facultades conjuntas? Pues se señala que las autoridades fiscales van a poder ejercer estas facultades conjuntas, indistintas o sucesivamente, entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique al contribuyente. Esto quiere decir que me pueden revisar el ejercicio 2016 en visita domiciliaria, el 17 en revisión de gabinete y el 18 en otra visita, ¿no? Y eso no implica que exista una violación a mis derechos. Mientras la autoridad no advierta que sus facultades de comprobación se encuentran caducas, ¿no? Recordando que el plazo general es de 5 años, pudiendo extenderse hasta 10 años en casos de excepción.
puede disparar y puede ejercer facultades de comprobación, ¿no? Podría llegarse al extremo de que un contribuyente tuviera 5 ejercicios revisados al mismo tiempo, ¿no? Los últimos 5 ejercicios, o que incluso se practiquen facultades de comprobación por ejercicios parciales. No necesariamente me tienen que hacer todo el ejercicio, sino que me pueden revisar algunos meses. Así lo estuvo haciendo la Secretaría de Finanzas en el ejercicio anterior, donde pues, revisaba un par de meses como muestreo de los contribuyentes, culminaba con la facultad y si advertía alguna irregularidad, pues ya pasaba a comité para efecto de evaluar si resultaba pertinente o no disparar por el ejercicio completo, ¿no? Lo que faltaba o algún otro ejercicio con la información que se hubiera obtenido. También dentro de este artículo 42 se señala la facultad de las autoridades tributarias para solicitar a los contribuyentes la información necesaria para acceder a su inscripción, actualización de datos en el RFC, ¿no? Quienes de conformidad con disposiciones fiscales deben hacerlo y no cumplen el requisito. Es decir, la autoridad tributaria pues, puede inscribir a los contribuyentes en el RFC cuando advierte que no están inscritos y que deban de cumplir con esta obligación. La verdad es que esto yo lo veo como letra muerta, nunca he visto que inscriba el SAT o Finanzas a algún contribuyente, digo, bastaría con querer echar mano de esta facultad para hacerlo, que fuera un verificador a alguno de estos mercados sobre ruedas o con los comerciantes ambulantes, donde pues se advierta que están realizando una actividad económica y como consecuencia deben de estar inscritos en el RFC. No lo hacen, supongo yo, por una cuestión de política, ¿verdad? Pero bueno, vamos a centrarnos entonces en la visita domiciliaria, es decir, el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación en su fracción tercera. Aquí, bueno, se me fue la fracción 2. Recuerden, la fracción 2 es la revisión de gabinete, la fracción tercera es la que fundamenta la visita domiciliaria. Pero antes vamos a ver los fundamentos constitucionales. El artículo 16 de la Carta Magna, que regula los actos de molestia, recuerden diferencia 14 y 16, 14, violación al derecho de audiencia y retroactividad, ¿verdad? Además. Y el 16 regula los actos de molestia. ¿Por qué hay que aclarar esto? Porque luego los abogados somos asiduos a señalar que todos los derechos fundamentales están en el 14 y el 16 y siempre alegamos violación al 14 y el 16 porque está indebidamente fundado el acto, ¿no? Espérate, ese no es el 14, es el 16, ¿no? Los actos de molestia. Entonces reza el numeral 16 de la Carta Magna, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, posesiones, sino cumpliendo una fórmula específica. ¿Cuál es esa fórmula? La existencia de un mandamiento escrito de autoridad competente en donde se funde y motive la causa legal del procedimiento. ¿Eso qué quiere decir, no? Imagínense que el contribuyente o cualquier gobernado tiene una especie de esfera, ¿no? Que lo protege, una esfera de acero, que son los derechos que le otorga la Constitución. Y la Constitución dice, oigan, si una autoridad quiere romper esa esfera o quiere abrirla, necesita una llave. ¿Y cuál es esa llave? Pues la existencia, de acuerdo al 16, de un mandamiento escrito de autoridad competente que funde y pide la causa legal del procedimiento. Y entonces ya tenemos un montón de problemáticas, ¿verdad? Porque, pues sí, es cierto, debe ser escrito ese mandamiento, pero ¿cómo es eso de la competencia y la fundamentación y la motivación dentro del procedimiento? ¿A qué se refiere la competencia, qué es la fundamentación y la motivación? Bueno, vamos a hacer vamos a dejar una pequeña tarea de investigación, ¿verdad? Para que no se aburran tanto en sus tardes y noches de ocio. Vamos a buscar en la jurisprudencia a qué se refiere la fundamentación y la motivación y cómo se relaciona con la competencia. Y a reserva de lo que ustedes investiguen y que abunden un poquito más en cuanto al tema, voy a ver. Fundamentación es básicamente el señalamiento de los dispositivos legales que le permite a la autoridad actuar, ¿no? Okay. ¿Con base en qué estás actuando? Ah, pues que estoy iniciando facultades de comprobación. Bueno, ¿y dónde dice? Ah, pues el 42, fracción 3.
y también el 16 de la Carta Magna, ¿no? En su párrafo primero y párrafo noveno. Ah, bueno, muy bien, ya está fundado. Y en los artículos, digo, no sé, imagínense, tal vez que se trate de una autoridad coordinada, ¿no? Que sea la Secretaría de Finanzas la que esté ejerciendo la facultad. ¿Con base en qué estás ejerciendo esa facultad? Ah, bueno, es que tengo un convenio de colaboración, ¿verdad? Que firmé con la federación, donde se señala que yo puedo ejercer estas facultades. Muy bien. Y luego, ¿cómo es que eres competente? Pues bueno, soy competente porque soy autoridad fiscal. Ah, bien. ¿Y dónde dice que eres autoridad fiscal? Ah, pues en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí y en el Código Fiscal de San Luis Potosí. Ah, bueno, ¿y qué es lo que vas a hacer? Pues voy a revisar el cumplimiento de obligaciones fiscales. Ah, muy bien, ¿no? Entonces, ya vemos cómo existe un nexo entre la fundamentación, la competencia y la motivación. Pero vamos a hacer un poquito más complicado esto. Descarguen por ahí del internet el convenio de colaboración celebrado entre cualquier entidad federativa y la federación. Digo, pues de San Luis, porque estamos aquí en San Luis, pero pueden descargar cualquiera, todos son más o menos lo mismo, porque se sigue el modelo tipo derivado de la ley de coordinación fiscal. No se preocupen, van a llevar una materia de coordinación fiscal donde se va a explicar esto. De hecho, Lick, Paco nos acaba de dejar una tarea de ese convenio. Bueno, nos dijo que lo descargáramos ya también. Ah, qué bueno, no, pues miren, entonces nos queda como anillo al dedo, ¿verdad? Así como dijo el presidente. Vamos a utilizar ese convenio para que lo estudien y me van a identificar los siguientes aspectos. Primero, ¿qué le da competencia territorial a, por ejemplo, el secretario de Finanzas o el director de ingresos, o que va a ser su maestro? Ahí se me hace que en la próxima clase. ¿Qué lo faculta para iniciar facultades de comprobación? En concreto, revisen la cláusula tercera del convenio, ¿verdad? Y busquen una tesis de jurisprudencia. Bueno, creo que no estoy seguro si es de jurisprudencia, me parece que es una tesis aislada, que habla de la competencia con respecto de la cláusula tercera. Esa tesis en concreto analiza, me parece que el convenio celebrado con Michoacán, pero no sirve para todos efectos, porque la tesis dice el procedimiento que deberá seguir la autoridad tributaria para fundar no solamente el uso de facultades, sino su competencia territorial. Ojo, ¿por qué es importante determinar esto? Porque de esa manera vamos a poder saber cómo es que la autoridad tributaria resulta o tiene facultad para efecto de poder ejercer esas facultades. Pero además vamos a revisar otros dos ordenamientos. Bueno, esto es en tratándose de el secretario de Finanzas. ¿Cómo es que el secretario de Finanzas de cualquier estado tiene que fundar y motivar su competencia y el ejercicio de facultades de comprobación? Pero van a revisar otros dos ordenamientos. La Ley del Servicio de Administración Tributaria y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. No le hagan mucho caso a la segunda, ¿no? Esa nada más es la ley marco que le da competencia al secretario de Hacienda. Pero la ley del SAT nos resulta relevante y el reglamento correspondiente, porque les voy a dejar un problema. Imagínense que una autoridad tributaria inicia facultades de comprobación en nuestra contra. Vamos a suponer que es la administración desconcentrada de auditoría fiscal de Guanajuato. Uno, ¿no? Ya luego ya ven que todas tienen nombres. Tienen número, 1, 2, 3, tantos. Entonces la 1. Y resulta que ellos inician facultades de comprobación con respecto de San Luis Potosí y ellos mandan a un visitador a San Luis Potosí y ese visitador llega con su orden firmada por el administrador desconcentrado de Guanajuato y dice, oiga, señor, señora, fíjese que le vengo a iniciar facultades de comprobación a su empresa, ¿verdad? Y el cliente nos habla, oye, ¿puede iniciar facultades o no? Sería la pregunta. Y luego a la mitad de la auditoría, resulta que San Luis dice, oye, fíjate que mejor yo. Y entonces nos notifican un cambio de la autoridad y nos dicen, ¿sabes qué? Ya no va a ser Guanajuato, ahora va a ser San Luis Potosí quien ejerza facultades de comprobación. Pregunta, a la luz del análisis de esos ordenamientos,
¿Puede Guanajuato iniciar facultades de comprobación aun y cuando yo tenga mi domicilio fiscal en San Luis Potosí? Y segunda pregunta, ¿puede hacerse un cambio, una sustitución de autoridad? No, ya me estuvo atacando Guanajuato y me estuvo revisando durante 6 meses y de repente me dicen, ¿sabes qué? Mejor va San Luis. ¿Se puede hacer o no? Revisen la ley, revisen la jurisprudencia y mañana revisamos estos temas. Porque aunque no lo crean, esto sí ocurre en la vida real. Resulta que llega una autoridad que pudiera parecer foránea y entonces surge la duda, oye, ¿es competente o no? Y lo actuado por esa autoridad es correcto o no. O resulta que el contribuyente se cambia de domicilio a la mitad de la auditoría presentando debidamente el aviso correspondiente y me está revisando San Luis y me voy a Querétaro. Y San Luis dice, no, pues yo le sigo revisando, ¿no? Pues no pasa absolutamente nada. Entonces hay que revisar esa cuestión para verificar si quedamos o no en el supuesto de competencia. Y la tesis que les menciono que busquen en cuanto a fundamentación y motivación es la que resulta relevante para efecto de determinar si o cómo es que se define la competencia a la luz de la fundamentación. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Ninguno? Bueno, muy bien. Entonces, seguimos. Entonces, párrafo primero del 19. Después tenemos el párrafo 19, perdón, del 19, del artículo 16, perdón, estaba contestando ahí un mensaje. Luego el artículo 16, párrafo 19. Dice, la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y las formalidades prescritas para los cateos. Bueno, ¿qué es lo que dice este párrafo 19? Dice, oigan, cualquier autoridad administrativa va a poder iniciar visitas, ¿verdad? Para verificar si se cumple con los reglamentos sanitarios y de policía, pero además, digo, lo que a nosotros nos interesa, para verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Y dice, y se tienen que sujetar a las formalidades para los cateos. Es decir, que una visita domiciliaria equivale a un cateo, ¿no? Y debe de seguir las mismas formalidades. Estoy prácticamente seguro que ninguno de ustedes ha tenido la mala experiencia de estar en un cateo, pero, o de haberlo practicado, ¿no? Pues índole pena. Nosotros somos fiscalistas, ¿verdad? Pero bueno, si se hubieran estado en un cateo, pues llega la policía de investigación con su orden emitida por el juez y dice, señor, señora, pues venimos a revisar, ¿no? Y no es de que me cierre la puerta ni nada. La policía tiene facultades para abrir el domicilio y revisar lo que el juez les está ordenando que revisen. Es exactamente lo mismo. Llega, en lugar de un policía de investigación, llega un visitador con una orden no emitida por un juez, pero es emitida por autoridad competente, el administrador desconcentrado de Auditoría Fiscal 1 de San Luis Potosí, o el secretario de Finanzas, o el director de ingresos. Se va a practicar una visita domiciliaria. Pero entonces, pues ya vemos que te quedamos sujetos a los cateos, pero ¿cuáles son esas formalidades? Pues hay que regresar al párrafo 11 del artículo 16 de la Carta Magna, en donde dice, en toda orden de cateo, que solo la autoridad judicial podrá expedir a solicitud del Ministerio Público, hay que hacer un paréntesis, bueno, pues aquí no emite un juez a solicitud del Ministerio Público de la Fiscalía una orden de cateo, sino que es una orden de visita emitida por la autoridad facultada para ello, llámese administrador desconcentrado de auditoría, o administrador de aduanas o secretario de finanzas, quien va a emitir la orden. Dice, se expresará, uno, el lugar que ha de inspeccionarse. Ok, ¿cuál es el domicilio donde se va a llevar a cabo la verificación? ¿Por qué es importante esto? Porque nos va a dar seguridad jurídica. Todas estas formalidades no tienden más que a determinar la seguridad jurídica. Yo como gobernado, ¿cómo sé qué domicilio vas a revisar? Es que tengo 100 sucursales y mi domicilio fiscal.
¿no? Tienes que decirme dónde se va a llevar a cabo la orden. Pues en las 100 sucursales en domicilio fiscal, ¿no? Y aquí te lo estoy señalando. La persona o personas que hayan de aprenderse, bueno, en este caso no, ¿verdad? Y los objetos que se buscan, ¿ok? ¿Qué es lo que está haciendo la autoridad? Pues estoy iniciando facultades de comprobación para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales, ¿verdad? Oye, pero ¿con respecto de qué? Pues hay un montón: IVA, impuestos sobre la renta retenido, impuestos sobre la renta a cargo. ¿Qué es lo que vas a revisar? Pues te voy a revisar IVA. Y si me están revisando IVA, me pueden requerir información o determinar el incumplimiento de obligaciones en cuanto al IEPS, por ejemplo, o en cuanto al impuesto sobre la renta. No, no pueden, porque la orden dice que solamente van a revisar IVA. Es como si en la orden de cateo me dijeran, oye, pues vamos a buscar en este domicilio a ver si se encuentra un vehículo de determinadas características. Pues no, no está, pero hallamos otro diferente, sí, pero pues ese qué, no, ese no tiene relación alguna con lo que se está buscando. Entonces, debe de señalarse específicamente qué es lo que se va a buscar dentro de la diligencia. Levantándose al concluirla, un acta circunstanciada en presencia de 2 testigos, propuestos por el ocupante del lugar cateado o en ausencia o negativa por la autoridad que practique la diligencia. ¿Para qué sirve el acta circunstanciada? Pues para verificar que no existan excesos o defectos en la visita domiciliaria, para señalar precisamente todo lo que aconteció, todas las circunstancias que se suscitaron al momento de la visita. Pues es por eso que se llama acta circunstanciada, ¿verdad? Tiene que levantarse ante 2 testigos que son los que dan fe y legalidad de que lo que dice esa acta es correcto. Puede ser que el visitado no designe a los testigos, sí se puede negar a designar testigos, pero entonces la autoridad es quien los designa. En el caso de una visita domiciliaria, no se preocupen, generalmente llegan los auditores ya con los testigos, entonces si el contribuyente o el contador no designa testigos, dice, no se preocupe, aquí le ponemos que usted no designó testigos, pero aquí tengo mis 2 chicos del servicio social o 2 practicantes y ya van preparados para fungir como testigos dentro de la propia acta. Y esto... Y en el caso, perdón, en el caso que comentaba del domicilio fiscal, cuando se tiene la matriz y se obtienen las sucursales, ¿puede ser en cualquiera o tiene que ser precisamente en la matriz? No, puede ser en cualquiera. Si la orden así lo dice, puede ser en cualquiera. Pero solamente en uno. No pueden llegar de manera simultánea a varios domicilios fiscales si la orden así lo señala. Y en cuanto a las obligaciones también, puede ser IVA, ISR, retenciones, IEPS, pueden ser todos los impuestos mientras se señale en la orden. Así es, exactamente. Cumpliendo con el requisito, no hay mayor problemática. Ok, gracias. ¿Pero alguien más quería hablar? Bueno, entonces, pues vemos que este párrafo 11 del 16, pues parece muy sencillo, pero puede llevar a un montón de problemas. Y como les mencioné alguna vez, pues la Constitución no hace más que marcar una serie de principios mínimos o básicos que deberán de ser desarrollados por los ordenamientos de carácter secundario. Pero bueno, de lo que hasta aquí hemos visto, se desprende lo siguiente. Requisitos para que se pueda llevar a cabo la visita domiciliaria: primero, una orden expedida por autoridad competente, ¿verdad? Que debe de constar por escrito. No se vale que llegue el auditor, oye, pues es que me dijo el administrador que viniera a visitarte, pues no puedes entrar, ¿no? Recuerden, el artículo 16 además contiene el principio de inviolabilidad del domicilio. Entonces, un particular no puede ser molestado en su domicilio si no contamos con una orden en donde se sigan este tipo de formalidades. Entonces, primero la orden expedida, que conste por escrito por autoridad competente, se debe de expresar el lugar donde deberá de llevarse a cabo la inspección, deberá de señalar la persona o personas que deberán de entenderla, es decir, el contribuyente, a quién va dirigida. No se valdría que, por ejemplo, lleguen a mi domicilio y digan, a ver, venimos a hacer una visita en el domicilio de Vladimir, pero a Ana María. Oye, no, espérate, pues es que ese contribuyente no tiene su domicilio aquí, no tengo la obligación de dejarte pasar ni de soportar el acto de autoridad, ¿verdad? Porque es otro contribuyente al que se le va a revisar. ¿Cuál es el objeto? Pues verificar
el cumplimiento de obligaciones tributarias y señalar cuáles son las obligaciones que se van a inspeccionar y el ejercicio, ¿verdad? No pueden simplemente decir, oye, pues me vengo a revisar impuestos sobre la renta. Pues sí, pero ¿de cuándo, verdad? Es necesario que se señale de manera específica qué es lo que se va a revisar. Y todo Y esto... cuando hay el domicilio fiscal, por ejemplo, está un domicilio fiscal y se van y no hacen cambio de domicilio fiscal, ahí que aplica, porque por ejemplo, yo en la oficina que estoy rentando me llegan avisos de un contribuyente, pero pues yo creo que tenía su domicilio fiscal hace mucho tiempo aquí, porque siguen llegando como si este fuera el domicilio fiscal. Bueno, es muy importante que cuando vayan a realizar cualquier notificación, se le señale al diligenciario que ese no es el domicilio del contribuyente. Si llegan por correo, pues bueno, el cartero nomás las avienta por abajo de la puerta, ¿verdad? Pero si llevan algún requerimiento, es importante decirle al notificador, oye, fíjate que aquí ya no es el domicilio de este contribuyente, ahora es mi domicilio y te lo pruebo con esto, ¿verdad? Para efecto de evitar alguna problemática, ¿no? En todo caso, le corresponde a ese contribuyente el velar por la protección de sus derechos y si no presentó el aviso de cambio de domicilio, pues puede estar hasta incurriendo en un delito, ¿verdad? Pero pues, para que ustedes no vayan a tener algún problema de que le determinen un crédito fiscal y luego un día quieran llegar a embargar ahí al domicilio, mejor, oye, Exacto. mira, aquí no es el domicilio y te lo pruebo con esto, ¿verdad? Bien. Ok. Ahora, el esquema de las visitas. Por ahí, bueno, les voy a escanear y les voy a hacer llegar mañana por la mañana una serie de órdenes y algunas actas circunstanciadas, perfecto de que lo revisen, si es que no las tengo por aquí. Pero bueno, vamos a ver primero la cuestión teórica y luego vamos a tratar de darle un enfoque un poquito más práctico. Entonces, el esquema de las visitas. Básicamente, entonces, la orden de visita deberá de contener lugar de la visita. No puede ser genérica, es decir, me debe señalar cuáles son las contribuciones que se van a verificar. Se debe de señalar cuál es el periodo a verificar. Se debe de señalar cuál es la causa que da lugar a la visita, ¿no? Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Se debe de señalar la competencia de la autoridad, que está relacionado con el tema de investigación que vamos a resolver. Se debe estar debidamente fundada y motivada. Básicamente, todas las visitas están estructuradas o están diseñadas para que contengan la orden de visita, el acta de inicio, que es donde se entrega la orden de visita, una serie de actas parciales, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, las que sean, ¿no? Actas parciales. La última acta parcial, el acta final y, en su caso, la determinación del crédito tributario. Entonces, vemos que tenemos un acta de inicio de visita, actas parciales, última acta parcial, acta final y determinación del crédito. Esos son los 5 aspectos que se dan en todas las visitas domiciliares. ¿Qué pasa en el acta de inicio? Pues se entrega la orden de visita, se tiene que hacer constar en el acta circunstanciada que se hizo la entrega de la orden de visita, que se requirió al contribuyente por determinada información, que se requirió por la designación de testigos y que se firmó el acta en la presencia de los testigos, que se llevó a cabo en todo caso en el domicilio del contribuyente. Si no estuvo, pues que se le dejó citatorio para día hábil siguiente y que se llevó a cabo la diligencia con la persona que estaba en el domicilio, relacionado con el contribuyente o con el propio contribuyente. En cada una de las actas parciales, o estas actas parciales nos van a servir, o le van a servir a la autoridad, para efectos de hacer constar lo que pasa durante la visita, ¿no? Oye, es que le volví a pedir información porque me llegaron, o de la información que se me entregó, advertí estas inconsistencias y le pedí más. No le pedí los soportes o los papeles de trabajo. Todo lo que pasa en la visita tiene que hacerse constar en las actas parciales. Entonces, todo lo que pasa en las visitas tiene que hacerse constar en las actas parciales. Si no se hace constar en las actas o si no obra requerimiento de información en estas actas, no se pueden tomar en cuenta para efecto de la determinación del crédito.
en la última acta parcial no se hace más que un resumen de todas las omisiones que hubiera encontrado, en su caso, la autoridad tributaria. Y se le va a dar derecho de audiencia al contribuyente. ¿En qué va a consistir ese derecho de audiencia? Pues en darle oportunidad para que desvirtúe esas observaciones. Va a decir, oiga, pues fíjese que le hallamos este montón de depósitos que no están en contabilidad, ¿verdad? Y lo vamos a tomar como depósitos, como ingresos presuntos. Pues le damos 20 días para que aclare, a ver de dónde salieron. Ya el contribuyente puede decir, oye, no, es que fíjate que sí corresponden porque aquí los tengo registrados, te doy los papeles de trabajo de la integración de los depósitos y del registro y de demás, ¿verdad? Y luego se va a levantar el acta final. En el acta final, la autoridad, pues en un principio debiera de tomar en consideración los argumentos que se hicieron valer en contra de la última acta parcial y va a decidir si se desvirtuaron o no las observaciones planteadas en la última acta parcial. Desde el momento en el que inicia, por regla general, la visita domiciliaria hasta el levantamiento de esta última, de esta acta final, o sea, del acta de inicio al acta final, la autoridad va a contar, por regla general, con un plazo de 12 meses, a no ser que se configure alguno de los siguientes supuestos de excepción. Que se trate de contribuyentes que forman parte del sistema financiero o de contribuyentes extranjeros. En ese caso, el plazo con el que va a contar la autoridad para culminar la visita va a ser de 18 meses. Pero además puede llegar a darse un supuesto adicional de suspensión del plazo de estos 12 meses o de los 18 en su caso, que puede dar lugar a una suspensión de hasta 6 meses de la facultad de comprobación iniciada, cuando el contribuyente pierda contacto con la autoridad tributaria, ¿no? Me hizo un requerimiento y me desaparecí del domicilio fiscal, no me notificó el acta de inicio y me desaparecí. Y entonces la autoridad dice, híjole, ¿y ahora cómo le hago, no? Pues entonces vamos a suspender hasta por 6 meses la visita para efecto de culminar con las facultades de comprobación. Esto lo vamos a ver con mayor amplitud. Digamos que esto es el esquema en general para que ustedes vayan teniendo pues un panorama respecto de la visita. Ahora, vamos a centrarnos en la orden de visita. ¿Cuáles son los requisitos? Primero debe constar por escrito, debe ser emitida por la autoridad competente, como ya lo habíamos mencionado. Debe expresar el nombre de las personas respecto al cual se ordena la visita y el lugar que deberá de inspeccionarse, cuál es el objeto y llenar los demás requisitos fijados en las propias leyes de la materia. El artículo 43 del Código Fiscal de la Federación dice que la orden de visita, además de los requisitos a que se refiere al 38 del Código, que señala el 38 del Código, pues los requisitos que deberá de contener todo acto de autoridad que deba ser notificado a los contribuyentes, a los particulares. Digamos que ese es el marco toral básico de legalidad del Código Tributario. Entonces, el 43 dice, además de lo que marca el 38, que es lo que vimos ya anteriormente, bueno, eso se pudiera traducir, deberá de señalar, ¿no? Lugar o lugares donde debe efectuarse la visita. En su caso, el aumento de lugares a visitarse deberá de ser notificado al visitado. Es decir, si me están visitando en una sucursal y me van a visitar mañana en el domicilio fiscal, ¿pueden hacerlo? No, no pueden, ¿no? Necesitan notificarme el aumento de... O si me notifican en el domicilio fiscal y quieren visitarme en la sucursal, tienen que decirme, oye, ¿sabes qué? Vamos a visitar también la sucursal, porque puede ser que ya tengas información que nos resulte relevante, ¿verdad? ¿Hay que justificarlo? Pues sí, no, bueno, ¿hasta dónde llegaría el deber de la autoridad de justificar? Pues nada más la continuación de las facultades de comprobación. Eso es lo único que está obligado a señalar. Pero tiene que notificarse entonces el aumento de los lugares. ¿A través de qué se notifica? Pues a través de un aumento, de un oficio complementario de la orden de visita, donde se señala ese aumento de lugares. Si la autoridad me está revisando mi domicilio fiscal y un día llegan a mi domicilio, al domicilio de una de mis sucursales y no me notifican ese aumento,
pues puede ser que levanten su acta circunstanciada y que encuentren que ahí tengo 20 millones de pesos en efectivo sin que yo pueda llegar a acreditar el origen de ese dinero y me lo tomen en consideración como ingresos presuntos. Pues todo lo actuado derivado de esa acta resulta ilegal, ¿no? Por eso es importante que ustedes den seguimiento a las actas de visita y a lo que ocurre en cada una de estas. Cada una de estas actas de visita deberá de cumplir con las formalidades que ya vimos, o sea, constar en un acta circunstanciada, levantada ante 2 testigos, pero si algún acta de visita resulta ilegal, pues todo lo que pase en esa acta se cae, ¿verdad? ¿No? En el caso concreto, yo, por ejemplo, una vez tuve un asunto donde revisaron al contribuyente y resulta que piden información a la Comisión Nacional Bancaria y se las allega. Y entonces la autoridad le da a conocer al contribuyente la información que llegó a través de la Comisión Nacional Bancaria, en donde venía una cuenta con depósitos que no estaban en la contabilidad, pero cometieron un error, ¿no? Se equivocaron al momento de estar levantando el acta, porque el citatorio decía que citaban para el día de hoy a las 10 de la mañana, pero en el acta se señaló que el notificador se constituyó a las 10:10 y luego abajo le puso que comenzó a levantar el acta a las 10 de la mañana. Entonces hubo una discordancia entre lo señalado en el acta, entre la hora en la que se constituyó y la hora en que dijo que empezó a levantarla. Y lo que dijo el tribunal, pues sí es cierto, es que esta acta es ilegal porque el citatorio estaba para las 10 y ahí dice que se constituyó a las 10:10. Entonces existe la presunción de que esa acta se comenzó a levantar a esa hora. ¿Cuál fue la consecuencia? El tribunal decretó la nulidad para efecto de que se emitiera una nueva resolución donde se omitiera considerar lo que había acontecido durante esa acta parcial, ¿no? Que era lo que pues, realmente nos estaba matando, porque eran los depósitos y las transferencias que no estaban en la contabilidad. Entonces, pues ya la autoridad dijo, pues bueno, pues ya no tengo nada, ¿no? Ya no hay presunción y se les cayó su base. Bueno, fracción 2. Pero entonces cuando estemos dentro de la visita, si vemos nosotros o nos damos cuenta de que hay un error en un acta, lo dejamos pasar, ¿verdad? Sí, o sea, la idea es que el acta esté mal. Sí, por supuesto. Miren, luego a veces pasa que el contribuyente o los contadores o algunos abogados dicen, fíjate que advertí un error en la orden de visita. Está mal la competencia. Vamos a promover un amparo indirecto para tumbarla. Y apenas va iniciando la visita. Pues sí, puede ser controvertido esa orden a través de un amparo indirecto, por ejemplo, porque se está violentando el principio de inviolabilidad del domicilio, porque la orden está mal. Pero ¿cuál va a ser la consecuencia del amparo? Pues el juez de distrito, oye, le va a decir a la autoridad, oye, pues motiva bien o funda bien tu competencia. ¿Y qué va a hacer la autoridad? Pues sí, qué bueno que me dijo, ¿verdad? Aquí le cambio y pongo bien mi competencia. Y entonces, en lugar de aprovechar ese error que puede ser utilizado en un juicio de nulidad, ¿no? Porque imagínense, ya para llegar a la determinación del crédito, pues ya pasamos casi 1 año y medio. Más lo que nos aventamos en el recurso, más lo que nos aventamos en el juicio, pues ya pasaron como 2 años y medio, 3. Puede ser que cuando el tribunal declare la nulidad por la competencia, va a decir, oye, pues que todo lo actuado a la luz de esta orden es ilegal, pues ya hayan caducado las facultades de la autoridad y pues ya les ganamos. A lo mejor sí debíamos, ¿verdad? Pero como la orden de inicio estaba mal, les ganamos en absoluto. Yo lo que les recomiendo es precisamente lo que dice Ana María, ¿no? Vamos a analizar cada una de las actas. Si advertimos un error, pues guárdenlo, pónganlo por ahí en una nota en el seguimiento del acta para poder hacerlo valer en su momento en sede administrativa o en sede jurisdiccional, ¿no? Véanlo como una especie de trampa, dejan entrar al enemigo y ustedes se están preparando para emboscarlo y ya cuando ellos se den cuenta del error, pues va a ser muy tarde, ¿verdad? Para poder corregirlo. Entonces, es importante verificar eso. Luego, fracción 2. Nombre de persona o personas que deberán efectuar la visita, las cuales podrán ser sustituidas, aumentadas o reducidas en su número, en cualquier tiempo por la autoridad competente. La sustitución o aumento de las personas que deberán efectuar la visita debe ser notificada al visitado. La persona designada para efectuar la visita la podrá hacer de manera conjunta o separadamente. Toda orden de visita va a señalar quiénes son los visitadores. Y estos visitadores
pues deberán de acreditar el carácter que tienen para ejercer las facultades que la autoridad ordenadora le está otorgando. Es decir, pues no se vale que en el acta diga el administrador desconcentrado de auditoría de San Luis, y yo faculto al señor Vladimir Ibáñez para que vaya a visitarlo. Ah, pues sí, pero ese ni nombramiento tiene, ¿no? O sea, tiene que acreditar que cuenta con un nombramiento vigente para efecto de poder ejercer las facultades que me está dando el administrador desconcentrado. Otra vez, si advierten un error, pues no les digan porque lo van a corregir. Tomen nota y prepárense para la eventual defensa, porque en muchos de los asuntos se ganan por forma. Y si desde el principio la visita es asesorada de una manera adecuada, puede ser que le puedan llegar a poner a la autoridad algunas trampas, que ésta no se dé cuenta y que de esa manera puedan contar con un argumento adicional a la hora de estar preparando su medio de defensa. Entonces, tienen que señalarse en la orden de visita quiénes son los visitadores. Como siempre, pues ahí se señala el mini ejército de visitadores que pueden ir. Puede ir uno o pueden ir todos, ¿no? El propio párrafo de la fracción 2 dice que estas facultades se pueden ejercer de manera conjunta o separada, pero en todo caso, solamente son estos visitadores que están señalados en la orden los que pueden ejercer esas facultades. Si llega una persona que no está autorizado, ese no puede ni entrar al domicilio siquiera, ¿verdad? Principio de inviolabilidad del domicilio. Generalmente lo que pasa es que llega el auditor y, como les digo, trae un par de chicos ahí del servicio social. Si ustedes quieren sacarlos, pueden sacarlos. Al que no pueden sacar es al visitador, así se tiene que quedar. Pero si ustedes quieren sacar a los del servicio social, a los que están acompañados, y si no vienen autorizados en la orden, pues esos no tienen por qué estar. Y le pueden decir, mira, ¿sabes qué? Es que por cuestión de seguridad no podemos dejar que gente extraña entre a la empresa, si se quieren poner medio especiales, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si quieren sustituir a los visitadores? Ah, bueno, pues si quieren designar un visitador adicional, pues se tiene que notificar otra vez el complemento de la orden. Otra vez a través de un acta circunstanciada donde llega el visitador y diga, señor, pues fíjese que traigo esta orden complementaria del anterior, donde se me autoriza a mí o se autoriza a estos señores para que ejerzan las facultades de comprobación del 42 fracción tercera, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa en cuanto a las actas circunstanciadas? Se tiene que señalar que se entregó la orden con la autorización y que el visitador que está ejerciendo la facultad le exhibió al contribuyente su nombramiento, incluso describir la vigencia del nombramiento y hasta el número de oficio, para que dentro del acta circunstanciada quede constancia de que el contribuyente tuvo seguridad jurídica en cuanto a que el señor que dijo que estaba ejerciendo las facultades de comprobación era quien dijo que era y que contaba con un nombramiento específico. Por eso es que generalmente se señala el número del oficio que otorga el nombramiento y la vigencia del mismo, pues para que el contribuyente tenga seguridad al respecto. Si no se señala, pues ya es ilegal todo lo que hubiera acontecido a la luz de esa acta. Ahora, fracción 3 dice, tratándose de las visitas domiciliares a que se refiere al 44, las órdenes de visita deberán contener impreso el nombre del visitado, excepto cuando se trata de órdenes de verificación en materia de comercio exterior y se ignore el nombre del mismo. En estos supuestos deberán señalarse los datos que permitan la identificación, ¿no? Esto se refiere a verificaciones en tratándose de comercio exterior. Bueno, y todos estos requisitos pues están plasmados en esta tesis. Dice visita domiciliaria, orden, requisitos que deberán satisfacer. Dice conformidad con lo expuesto en la 16 constitucional, la orden de visita domiciliaria expedida por la autoridad administrativa debe satisfacer lo siguiente. 1. Constar en mandamiento escrito. 2. Ser emitida por la autoridad competente. 3. Expresar nombre de la persona respecto al cual se ordena la visita y lugar de inspeccionarse. 4. El objeto de que persiga la visita. 5. Llenar los requisitos que fijan las leyes de la materia. No es servicio a lo anterior, no manifestado en el sentido de que las formalidades que el precepto constitucional de mérito establece se refieren únicamente a las órdenes de visita expedidas para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales, pero no para las emitidas por autoridad administrativa, ya que la parte final del párrafo segundo de dicho artículo establece en plural, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. Y evidentemente se está refiriendo tanto a las órdenes de visita administrativa en lo general como las de visita
fiscal. Luego tenemos esta otra tesis de visitas domiciliarias deben limitarse al lugar señalado en la orden de visita, ¿no? Pues esto por la cuestión de la inviolabilidad del domicilio. Dice el 16 de la Constitución establece que podrán practicarse visitas domiciliarias por las autoridades administrativas y que en estas visitas podrá exigirse la exhibición de libros, papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, pero también establece que en dicha orden deben indicarse, entre otras cosas, por escrito, con toda precisión y sin ambigüedades, lugar que ha de inspeccionarse. Y a ese lugar deberá limitarse la diligencia, sin que sea legalmente posible derogar parcialmente la garantía constitucional en las órdenes de visita, señalando que en ellas un lugar y dejando abierta la puerta mediante expresiones ambiguas e imprecisas para que la diligencia pueda practicarse mediante esa orden en cualquier otro lugar, independientemente de que ese otro lugar sea o no domicilio del visitado o de que contenga ahí bodegas, oficinas o cualquier otra clase de instalaciones. Esta tesis nos sirve mucho porque la orden puede resultar genérica, ¿no? Imagínense que la orden dijera, se va a llevar a cabo en el domicilio ubicado en calle del Cobre 305, Colonia Los Metales, ¿no? Y o en cualquier otro domicilio donde el contribuyente realice operaciones. Oye, no, espérate, es que eso me deja en inseguridad porque deja al arbitrio libre de la autoridad la elección y designación del domicilio. O sea, prácticamente puede realizar la visita donde se le dé la gana. Por eso es que no se puede. Tienen que señalar específicamente el lugar o lugares donde deberá llevarse a cabo. Y luego tenemos esta otra tesis. Bueno, esta está relacionada con la tarea que les estoy dejando. Entonces, aquí ya les resolví la mitad de la cuestión. Bien. Entramos a la cuestión de competencia. Y esto se va a complementar con lo que estamos encargando. ¿Qué es la competencia y a qué se refiere? ¿Para qué sirve la competencia? Bueno, desde el punto de vista doctrinario, es la esfera de jurisdicción de que está investido un órgano jurisdiccional. También se puede conceptuar que la competencia es una capacidad de un determinado órgano jurisdiccional o administrativo para tomar conocimiento de una causa. Es decir, es lo que legitima a una autoridad, en el caso concreto de una visita, lo que legitima a la autoridad para ejercer facultades, para efectos de poder disparar en contra del contribuyente. Ustedes van a ver que esta competencia, si ustedes revisan un poquito más el tema, se puede configurar por territorio, grado, materia. En el caso concreto no nos interesa mucho el grado y la materia, pero sí el territorio y la facultad que se le otorga a la autoridad para ejercer estas facultades de comprobación o la posibilidad que se le otorga para ejercer estas facultades de comprobación. Eso es a lo que ustedes se van a centrar, ¿verdad? ¿Cómo es que se define la competencia en tratándose de una autoridad de carácter tributario? Y nos podemos encontrar con un montón de problemas, ¿no? Vamos a imaginar que la autoridad tributaria fundara su competencia de manera inadecuada. ¿Qué podemos hacer? Pues en ese caso podemos estimar que no se encuentra debidamente fundada y o tal vez motivada. Entonces podemos promover algún medio ordinario de defensa, amparo, recurso o juicio de nulidad. El recurso y el juicio de nulidad quedan eliminados. ¿Por qué? Pues porque son medios de defensa, de control de legalidad, que son pertinentes en contra de la resolución final del procedimiento administrativo. Pero a lo mejor el juicio de amparo sí, ¿no? Por la cuestión que hablábamos de la inviolabilidad del domicilio. Pero pues eso implicaría la corrección de la autoridad. Ahora, aquí va una cuestión de estrategia, que vamos a definir a la luz de la siguiente tesis. Dice, visitas domiciliarias, orden de que se practiquen, es reclamable en amparo desde el momento de su expedición. Dice, no es un acto de tracto sucesivo. La orden de practicar una visita domiciliaria para auditoría fiscal, en sí misma considerada, no constituye un acto de tracto sucesivo, sino que se perfecciona en el momento mismo en que es autorizada por la autoridad competente para emitirla. Y si bien los actos de su ejecución pueden prolongarse en el tiempo, tales actos no constituyen sino consecuencia legal y directa de esta orden. Por ende, si la orden fue consentida tácitamente por el quejoso, al no impugnarla mediante juicio de amparo dentro del término legal, dichos actos deben considerarse como derivados de otro para los efectos del juicio de amparo. ¡Ojo, del juicio de amparo! Por lo tanto, se tienen consentidos de manera tácita.
Y entonces surge la duda, bueno, si vemos que está indebidamente fundada o motivada la orden de visita, ¿qué puedo hacer? Pues puedo promover un juicio de amparo, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Pues la consecuencia es que se va a dejar sin efecto lo actuado por esa orden y todo lo acontecido a la luz de esta, pero la autoridad va a poder ejercer de nueva cuenta facultades de comprobación. O sea, lo que van a hacer es sustituir una orden. Va a decir, bueno, pues si está mal esta, te emito una ya correcta. Hasta el juez me va a decir en su sentencia qué es lo que debí de haber Gracias. dicho, ¿verdad? Yo como autoridad, y te repongo el procedimiento, no pasa absolutamente nada. Bueno, ¿de qué nos serviría eso? ¿Por qué no esperar a que la autoridad me determine el crédito e irme a juicio? Pues ya va a depender de lo que cada contribuyente y de lo que ustedes como asesores determinen. Porque a lo mejor dicen, oye, fíjate que sí, ya nos cayeron, ¿no? Pero a lo mejor no estábamos tan mal. Y si dejamos sin efecto la orden, nos podemos corregir y cuando nos caigan de nuevo, pues ya estamos en cumplimiento espontáneo y ya no va a haber problema y nos evitamos el riesgo de la determinación de un crédito. Pues puede ser una buena opción, ¿verdad? Pues dicen, no, ¿sabes qué? Es que si estamos bien mal, mejor les guardamos aquí la trampa hasta que llegue la determinación del crédito, pues también puede ser, ¿no? Ya dependerá de las necesidades y las circunstancias que el contribuyente tenga y de la estrategia que ustedes como asesores puedan llegar a definir. Ahora, vamos a encargar una tarea adicional. Busquen en la jurisprudencia qué es una norma compleja y cómo es que estas normas complejas afectan a la fundamentación en cuanto a la competencia de las autoridades tributarias. Entonces ya tenemos por ahí varias tareas, ¿verdad? Fundamentación, motivación, competencia y normas complejas. Y el análisis de del convenio de colaboración, de la ley del SAT y de las disposiciones tributarias del Estado de San Luis Potosí, en el caso concreto la ley orgánica de la administración de San Luis Potosí y del Código Fiscal de San Luis Potosí, para determinar quiénes son las autoridades tributarias que pueden ejercer las facultades contenidas en el convenio de colaboración. ¿Sí? ¿Dudas, comentarios, preguntas hasta aquí? Ninguna. Bueno. Y llegamos a esta parte. ¿Cómo se lleva a cabo la orden de visita? De acuerdo al artículo 44 del Código Fiscal de la Federación. Bueno, como ya tenemos algunas tareas y es necesario poder resolverlas antes de la continuación, vamos a hacer lo siguiente. Suspendemos la sesión, revisamos estas tareas y continuamos con esta parte de la visita. Les voy a mandar, como les decía, una orden de visita y un acta circunstanciada para que ustedes la puedan revisar y que de esta manera pues ya tengan algo de material, ¿verdad? Y en el caso concreto, pues cuáles son los errores que ustedes pudieran advertir a la orden de visita o al acta circunstanciada. ¿Preguntas, comentarios, chicos? Entonces, ¿la tarea sería para mañana? Sí, digo, es tarea, pero no es tarea, no me la tienen que... Es como leída. Es leída, así es. Investiguen un poco respecto al tema para que sienten un poquito más las bases de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Ok. Bueno, muy bien. Pues entonces, si todos están de acuerdo,